Hola, este es un podcast para todas aquellas personas que han decidido o están decidiendo vivir una vida con sentido, con propósito. Estamos en un nuevo episodio del podcast de Diego Salazar y hoy tenemos un tema bien interesante, una receta para la vida. La receta para la vida mezcla audacia con paciencia, sazona con resiliencia y nunca sin perder de improvisar los ingredientes que te hacen crecer. Y hoy estamos con un joven empresario y cocinero colombiano que nació en un municipio de Antioquia, en Abejorral, en plena época del conflicto armado, por lo que tuvo que emigrar a Marinilla, en el mismo departamento de Antioquia, en Colombia, donde creció y allí despertó su pasión por la cocina. Con el tiempo han emergido sus dotes de empresario, así que hoy es un ejecutivo joven, visionario, un ser humano que no solo conecta mentes, sino alma en su quehacer cotidiano. Sergio Botero, gracias por estar en el podcast de Diego Salazar. Diego, no, muchas gracias a ti por la invitación, por regalarme este espacio y poder compartir anécdotas, experiencias y una visión de la vida desde el arte de ser empresario. Y un empresario con un enfoque muy humano, ¿no? De eso no hay mucho, o si hay mucho en el mundo. Bueno, yo creo que hoy el mundo evoluciona, ¿no? Y hoy creo que los empresarios indudablemente tenemos que ir a conectar con el ser. Uh-huh. Los liderazgos hoy tienen que ir en definitiva enfocado hacia eso. El mundo se transformó y hoy priorizamos a los seres humanos y eso es importante para poder desarrollar empresas y poder crecer. Sergio, vamos a esa esencia del cocinero. Si tu vida fuera un plato emblemático, ¿qué plato sería? ¿Qué ingredientes le pondrías a ese plato? La pasión, el ingrediente de la pasión, indudablemente es esa fortaleza o ese empuje que nos permite tomar determinaciones en algunos momentos de la vida. El camino del artista es completamente diferente al del empresario nato. Uh-huh. El artista tiene unos complejos completamente diferentes porque se vuelven muy pasionarios y ese salto de ser artista a ser empresario es tremendamente complejo. Uh-huh. Hablemos de la materia prima. La materia prima es importante y como chef hay que mirar muy bien cuál es esa materia prima porque es clave en la preparación del plato. Yo tengo un dicho que bueno con bueno tiene que dar bueno. Ok. Entonces, cuando compras un ingrediente bueno o cuando escoges un ingrediente bueno, pues lo juntas con otro bueno, pues lo ideal es que quede bueno, ¿cierto? Y lo mismo pasa en la vida, hay que saber escoger bien las cosas para poder complementarlas y que nos dé un buen resultado. Muchas veces, Sergio, en nuestro mundo hay errores. En la cocina se pueden presentar errores. ¿Cómo gestionar el error como oportunidad y no como un escenario de bloqueo, de sufrimiento? Lo que yo veo hoy los errores o veo cuando tú hablas de los platos que en cocina se nos queman o que pasan cosas diferentes, yo siempre he dicho que los errores o los errores que cometemos tanto en la vida personal como en la vida como empresario son escuelas y tú decides cómo utilizas esa escuela hacia bien o hacia mal o si te quedas repitiendo el curso. Uh-huh. O sea, depende de ti si te quedas repitiendo el curso. Ya se te quemó. ¿Cómo vas a afrontar ese cambio? ¿Cómo vas a afrontar eso que acaba de pasar? ¿Qué vas a estudiar para mejorarlo? Lo puedes volver a repetir. Y lo mismo pasa en la vida, lo mismo pasa en la cocina. ¿Cuál es esa fortaleza para no volver a cometer ese error? Entonces yo los errores los veo como hay universidades más caras que otras. Uh-huh. Entonces tú depende de cuántas veces quieras repetir el curso. Es que somos seres humanos y tanto en la vida como en las empresas o en cualquier parte de nuestras vidas o de nuestro trasegar por el mundo cometemos errores. Es cómo lo estás asumiendo para mejorar. Es que eso es indispensable. En un descuido se te quema. Uh-huh. Listo. Hay que aceptar que nos quemamos, que se quemó. Hay que aceptar que se pasó de cocción. Hay que aceptar que pasó algo que no está en nuestras manos. ¿Cómo lo vamos a resolver? Uh-huh. Y el plato hay que ponerlo en su punto, ¿no? Sí. ¿Qué hacer para poner el plato en su punto? Es el plato de la vida. El tiempo. Uh-huh. ¿Qué hay que gestionar frente al tiempo? ¿O cómo ver el tiempo, no?
yo creo que también hace parte de lo que hoy estamos, de lo que el mundo vive. O sea, vamos a 1000, vamos a 3000. Ujú. Entonces, si a los tantos años ya no tienes empresa, si no estás casado, si no tienes hijos, si ya no tienes un carro, si no tienes casa, te quedaste. Yo creo que los seres humanos todos tenemos tiempos diferentes. Lo importante es quién es el ser que está haciendo ese tiempo. Eh, por mucho que yo quiera apurar un término de cocción de un producto, no lo puedo hacer. Él tiene su tiempo y lo mismo tiene que ver en la vida. Yo hay cosas que no puedo presionar. Entonces, el tiempo es tremendamente importante para llegar al punto. Ujú. La temperatura. Voy a asociar la temperatura como al equipo. ¿Y cómo mantener esa temperatura del equipo para que las metas, los objetivos, eso que se propone en una organización o en un equipo de trabajo se pueda dar? Ahorita hablábamos del tema de los artistas. Los artistas, cuando se crea empresa con artistas es complejo, porque normalmente quienes tienen un talento no ven el negocio. Ujú. Y normalmente casi siempre buscan asociarse para poder entender y dimensionar en la complejidad del negocio. Pero hay un problema y es que normalmente estas personas se asocian desde el talento. El socio que buscamos ve el talento en el artista, Ajá. no ve a la persona. Sí. Y eso es tremendamente complejo. Listo. Cuando estamos en el timing del quehacer, del tiempo, digamos que los tiempos esos efusivos que uno llama, anteriormente los liderazgos eran fuertes y de carácter y de jerarquía militar. Hoy, una de las cosas que más trato de gestionar en los equipos es entender al ser humano y encontrar sus habilidades para que ocupen el puesto que les corresponde. Aplica Ujú. para la vida y para la empresa. Ujú. Que las personas entiendan cuál es el lugar en el mundo. Entender, escuchándote un poco, entender que no es ese rol del jefe que actúa desde el poder, que es más bien el líder que actúa desde la inspiración. Un líder que inspira a movilizar a su equipo de trabajo, más que desde el poder ejercer y provocar en los otros el miedo, que sea un asunto de obediencia, Sí, claro. sino de convicción previa o plena más bien, desde la convicción de la inspiración que provoca un líder. Sergio, el maridaje. ¿Cuál es el maridaje perfecto para un buen plato para la vida? El equilibrio entre la razón y el corazón. Uh-huh. No se pueden tomar decisiones 100% desde la razón ni 100% desde el corazón. No se pueden tomar decisiones sesgadas a algo. Yo hace muchos años encontré esa filosofía de vida, esa forma de ver el mundo. Algunas personas hablan de tomar decisiones desde el plexo solar. Yo siempre digo es esa combinación entre la razón y el corazón, porque cuando las dos están en comunión, hay veces es 50-50, otras veces es 60-40. La respuesta que sale de ahí es la correcta. Uh-huh. Entonces, ese es el maridaje, viene en un complemento. A eso se refiere el maridaje. Okay. Entonces, para mí el maridaje en la vida es tomar decisiones en comunión con la razón y el corazón. Bueno, Sergio, también está la presentación, el emplatado que llaman ustedes, ¿cierto? El poner bonito las cosas. El poner bonito las cosas. ¿Cuál es ese emplatado óptimo también para esa receta para la vida? El amor propio. Uh-huh. Cuando tú pones un plato bonito, cuando decoras un plato, pues a la final lo que estás haciendo es poner bonito el plato. En la vida, ¿cuántas veces nos ponemos bonitos? ¿Cuánto trabajamos en nosotros como seres humanos? Entonces, hay que ponernos bonitos para que el mundo nos vea bonitos. Y cuando hablo de bonitos no es ponernos la mejor pinta ni nada de eso, sino poder trabajar en los seres humanos, en nuestro ser. Uh-huh. Me voy a ir a la previa. Voy a retroceder en el tiempo. Sí. Porque probablemente alguien que nos está viendo, nos está escuchando en este podcast, es un emprendedor o es un emprendedor contenido, voy a llamarlo así, ni siquiera frustrado. Contenido, o sea, ha querido emprender, pero no emprende. ¿Cierto? Entonces, para previamente llegar a la cocina hay que mercar.
Entonces, ¿qué le podemos decir a esa persona que tiene la ilusión de ser empresario, de tener su proyecto hecho realidad? ¿Con qué tiene que mercar para poder ir a cocinar ese plato de la vida? Es que ser empresario es arriesgar a todo por nada, siempre es un riesgo enorme. Y creo que todos los emprendimientos nacen 100% del corazón. O sea, si tú te ves, el corazón hace, va y vuelve. Y yo asocio mucho esa pasión con que uno emprende a eso, que son esos impulsos que nos da el mundo para tener esa valentía de poder emprender. Y ahí todo va lindo, porque una de las cosas más lindas que me pasó como emprendedor fue tener esos impulsos para crecer. Pero sucede en el camino, me sucede cuando quieres hacer empresa, que tienes que aprender a utilizar la razón. Porque cuando tú estás enamorado de tu emprendimiento, eso es como el amor, ciego, sordo y mudo. ¿Cierto? Y eso, por lo regular, es lo que nos lleva a los fracasos de los emprendimientos. No utilizar la razón. Entonces, para mí es fundamental que todos los emprendimientos sean pasionales. O sea, que arranquen con ese impulso de pasión. Pero que en el momento que tengan que tomar las decisiones de crecer, utilicen la razón. Y utilizar la razón es saber ocupar tu lugar en la empresa. Porque no puedes ser bueno en todo. Y cuando identificas en qué eres bueno y en qué te falta complementar, pues busca un equipo, empieza a consolidar unos equipos de trabajo que te permitan crecer y ves desde empresa. O si no, te quedas como un emprendimiento, y los emprendimientos lastimosamente son frágiles. Y ese crecimiento entre ese paso de empresa, de emprendedora a empresa, es tremendamente complejo. Y yo lo asocio a que cuando uno está enamorado es así. Le cuesta a uno soltar a esa persona o a ese ser humano o a esa persona que se acaba de morir o a esa persona que rompimos X relación. Lo mismo pasa con las empresas. Hay que aprender a soltar para transformar. Entonces esa pasionalidad es linda porque fue el que nos llevó hasta un punto, pero de ahí en adelante no. La razón. Aparece cuando te escuchaba como el tema de la intuición, como esa vocecita por allá interna que a veces a algunos da certeza, porque es como esa voz que dice, sí, ándale, decida. Y a veces el ser humano, por miedo, porque deja que tal vez el ego desde el miedo le inmovilice, no siente el paso. ¿Tú has sentido en tus decisiones? Yo le llamo esa voz sabia, para mí, sí. Dios hablando en uno como, hágale, actúa. ¿Las has experimentado en tu vida a lo largo de...? Mucho. Es que, digamos que lo que sucede en mi vida es que yo tuve un montón de emprendimientos que creían que eran empresas. Entonces yo tuve emprendimiento en Colombia, en Estados Unidos, en España. ¿A qué hora? Y yo creía que eran empresas y eran emprendimientos. Claro, fue esa pasión que me llevó y esas ganas, pero también esa vocecita de tú puedes. Y efectivamente no es que uno no sea capaz. Claro que uno tiene esa capacidad. A nosotros nos enseñaron a hacer negocios. Los negocios son finitos, las empresas generan desarrollo. Entonces a nosotros nos enseñaron a hacer negocio y nosotros creemos o pensamos que hacer negocios es hacer empresa y son dos cosas diferentes. Hacer negocio es una cosa instantánea que efectivamente pueden ser rentables, nos pueden ir muy bien, nos pueden generar cosas importantes, pero son finitos. Las empresas no, las empresas necesitan una consolidación desde el equipo, porque es que un negocio lo puede hacer una persona, una empresa no. ¿Qué clave es darle a alguien que nos está escuchando gerencia su propia empresa, está en el mundo de lo corporativo? También para el empresario que te está escuchando, ¿qué considerar? Es que cuando lo que te hablaba ahorita, para mí fue muy importante saber cuál era mi lugar en la empresa y saber cuál era el lugar en el mundo. Para no ocupar, no quiere decir que no lo podamos hacer. O sea, yo soy creativo en la cocina y me gustan los procesos de investigación. Y eso no quiere decir que yo no pase por contabilidad, eso no quiere decir que yo no pase por recursos humanos, eso no quiere decir que no pase
que no vaya hasta el steward en cocina, que no haga parte del servicio. No, claro que los conozco, pero mi verdadero lugar en mi empresa hoy en la que lidero es ser creativo. Entonces yo no le estoy diciendo a los empresarios, deleguen las otras cosas, no. Busca tu fortaleza y aprovéchala al 100. Y tus debilidades, busca quién te acompaña a fortalecer esas debilidades. Porque es que no es que los seres humanos no somos buenos en todo, no deberíamos. Claro. Que es el lugar desde el cual contribuyes. Sí. Esto me hace conectar como con dos elementos claves. Uno es el desempeño. ¿Yo en qué me puedo desempeñar que además hago bien? Sí, claro. Hago bien cada uno de los seres humanos. Mientras tú nos escuchas o nos estás viendo, pues te puedes hacer la pregunta en realidad, ¿qué es lo que hago bien? Y ese puede ser la respuesta a desde qué lugar puedo yo contribuir en el mundo. Pero una cosa es mi hacer, mi desempeño, y otra es mi potencial. Claro. Entonces el potencial es ese asunto todavía inexplorado, que más o menos se intuye que cuando uno lo ve, esta tiene madera para algo. ¿Cómo hacer aflorar el potencial de la gente? Guau. Desde estos nuevos estilos de liderazgo que tú nos hablas, que es justamente pensado en lo humano, ¿cierto? Diego, yo descubrí una formulita o descubrí como 5 ítems para la vida y para las empresas que ayudan a potencializar eso que tú dices, pero que necesita un trabajo tremendo. La primera es el talento, encontrar el talento de la persona. Eso es porque hay gente que se queda toda la vida buscando para qué es que es buena. No, todos aquí tenemos una misión y todos somos buenos para algo que nadie es igual a nosotros en eso. ¿Cuántas personas se han quedado buscando eso toda su vida y no lo han encontrado? Entonces, encontrar el talento. ¿En qué soy bueno? ¿Cuál es mi verdadero talento? Es una misión compleja que hay uno lo encuentra más fácil que otros, pero hay que encontrarlo. El conocimiento, porque ese talento sin conocimiento no sirve de nada. Por mucho talento que tengas, si no lo cultivas, si no lo alimentas, ¿para qué? No vas a hacer. La tercera, que para mí es la más importante, la disciplina. Y la disciplina, aquí hay una confusión enorme con la disciplina. Porque es que creemos que disciplina es llenarnos y ser totalmente arraigados y sí o sí, o sea, casi que tercos. La disciplina, para los budistas, tiene que ver con lo justo. Lo justo para hacer algo. Entonces ahí eso es importantísimo. Disciplina. La cuarta, y es que cuando reúnas estas tres, necesitas que el mundo te conozca. Necesitas que el mundo conozca que eres disciplinado, que tienes talento y que tienes conocimiento. Y que esa empresa o tu propia empresa pueda crecer a través de eso. Necesitas que el mundo te conozca. Esas eran para mí las 4 fundamentales hasta hace un tiempo. y no las negociaba. Hoy esas 4 nunca las voy a negociar, pero encontré la que me cambió a mí la vida, que fue trabajar en el ser. Y cuando hablo trabajar en el ser, hablo trabajar en tu espiritualidad. No importa desde dónde venga, pero ¿qué estás haciendo para trabajarte a ti como ser humano? ¿Cómo estás entendiendo tu vida? ¿Cómo estás entendiendo tus procesos de vida? Porque cuando eres un ser fortalecido, eso no quiere decir que no tengamos derrota, que no tengamos sufrimientos, que no tengamos días de intranquilidad, ¿cierto? Pero fortalecer a nuestro ser, a nuestra persona, para que todo alrededor siga fluyendo. Porque cuando no tienes y no trabajas en el ser,
Tu vida está llena de enredos y los enredos no tienen soluciones. Pero cuando trabajas desde el ser, el mundo tiene problemas y los problemas tienen soluciones. En esa receta para la vida, que es lo que hemos venido conversando en este episodio contigo, pues nos podemos hacer la pregunta si se trata de una receta o si uno podría tener diferentes recetas para afrontar la vida. Tú lo decías, hay épocas de la vida que es la época en donde tenemos que superar una cantidad de dificultades que se nos ponen en el camino. Otra que está uno como por el mundo de lo glorioso, ¿cierto? Que todo fluye de una manera que muchos seres humanos dicen, es que a mí no me falta nada en la vida, estoy en el punto ideal. Hay una sola receta a propósito de la denominación de este episodio, o habría varias recetas para la vida dependiendo del lugar que nos toca ocupar Es en esta que, temporada de vida. es que yo creo que también depende mucho de lo que quieras como felicidad o lo que tú valores como felicidad o éxito. Ujú. Porque, claro, lo que tú dices, uno, no, es que ahorita me acabo de comprar un carro nuevo, tengo casa, me fui de paseo a Dubái con todo lo de en primera clase, bueno, X o Y. ¿Realmente es éxito? Ujú. Entonces, eh, pues para esa persona puede ser éxito. Hoy quizás esa persona para mí, yo, pues hermano, usted tiene mucho. Ajá. Económicamente puedes tener mucho, estás siendo próspero económicamente. Pero por lo regular esas personas son las que más vacíos están en su vida, no han trabajado en el quinto elemento. Ujú. Que a propósito, Marian Roja Destape, la psiquiatra pues española, nos dice que la felicidad no tiene que ver con lo que nos sucede, sino de cómo interpretamos las cosas que nos suceden, que justamente se trata es de mirar al interior y de interpretar esos hechos, esas situaciones que nos van sucediendo en el camino de la vida. Claro, mira, el éxito se mide, pues tu éxito es diferente al mío, o sea, cómo mides tu éxito, yo cómo mido mi éxito, ¿cierto? Yo creo que cuando uno está en paz con el universo, pues uno aprende a disfrutar tanto de las derrotas, porque las derrotas no son derrotas, las Ujú. muertes no son muertes, son transformaciones. Entonces uno aprende que era lo que tenía que suceder para hacer un crecimiento y una evolución en nuestras vidas. Ujú. Porque si me voy al otro extremo, pues claro, efectivamente, eh, yo me he quebrado en 2 veces y hoy estoy construyendo una empresa que con los modelos que he logrado de alguna otra forma eh, entender eso que me pasó en los anteriores procesos de empresa o de negocio para poder complementarlos y entenderlos hoy. Entonces entendí cómo los debía ajustar o cómo los debía crecer o qué errores no debía de volver a cometer. Ujú. Entonces para mí hay éxitos. Hoy el mundo está lleno de éxito del tener. Mira, todo el mundo quiere el éxito del tener y el éxito del tener viene del ego, de querer demostrar. Y es pasajero. Sin duda. Obtienes eso que querías, obtienes ese carro que decías ahora, ya Y lo que tengo y ya. Ya pasó la emoción instantánea es de que ese logro. sí, Ujú. es efímero. Ujú. El éxito del tener es efímero y el éxito del ser es para toda la vida. Ujú. En una receta para la vida, ¿qué podríamos darle a las personas que nos ven o nos escuchan como para ese llamado a la acción? ¿Por dónde arrancar? Cuando probablemente quien nos está escuchando dice, es que no sé, los productos que tengo sobre la mesa para cocinar no están en el mejor estado. Otro dice, no, ya tengo los ingredientes, los tengo intentando sazonar, pero esto no me está quedando como es. O alguien que en medio de toda esa dificultad ni sabe cómo emplatar, de cómo ejecutar eso que desea para su vida. Lo más importante, yo creo que esa receta es que independientemente del ingrediente, independientemente de esas acciones que tú tengas sobre la mesa, repito, para mí hoy las decisiones más importantes, lo he dicho varias veces en este podcast, y es que tengas esa comunión entre la razón y el corazón, que ponga, hey, y eso no quiere decir que esté en balanza. Muchísimas veces necesitamos
que la razón esté al 100%, al 99% y el corazón al 1%. Quizás en ese momento esa es la razón que necesita. La razón supera. Y el 1% del corazón es ese complemento. Hay que poner esos ingredientes sobre la mesa, revisarlos, escoger lo mejor de ahí, y puede que uno de ellos me rescate la receta. En la vida, todos los seres humanos tenemos situaciones que enfrentar, y esas situaciones nos obligan necesariamente, como lo llamamos en la primera temporada del podcast de Diego Salazar, a hacer un viaje de vuelta. Invitemos a la gente para cerrar este episodio. ¿Cuál es la mejor herramienta para hacer ese viaje de vuelta? Nos has venido hablando de lo importante de ese quinto elemento, que es el ser humano. Diego, hoy estamos a un clic de encontrar información. O sea, hoy para mí las empresas encuentran información a muchos de sus problemas a un clic. Una receta, un diagnóstico, la inteligencia artificial. Está a un clic. Y nos olvidamos de lo más valioso. Hay una cosa que por más que la tecnología, la inteligencia artificial, todas estas nuevas cosas maravillosas que llegan, nunca nos van a poder suplir, y es al ser humano. Entonces hoy es que nos miremos frente al espejo y nos podamos reconocer. Y podamos reconocer no solamente las cosas buenas, porque es importante darnos amor, pero que también tengamos la capacidad de reconocer esas cosas en las cuales tenemos que mejorar. Y este es un llamado, yo creo que a cada uno de nosotros, porque como dice Jorge Bucay, porque la vida no admite representantes. De tal forma que ese ejercicio no se lo puedo delegar ni a mis hijos para quien tienes hijos, ni a tu jefe para quien tiene su jefe, ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a tu hermano, ni a tu amigo, ni a tu pareja. La vida no admite representantes. Se trata de ti, se trata de mí, cada uno estamos llamados a hacernos cargo de lo que tenemos que hacernos cargo. Sergio, gracias. Gracias, y la gratitud de la memoria de corazón, gracias por acompañarnos en este episodio del podcast de Diego Salazar. No, gracias a ti, Diego, por esta invitación, por permitirme este espacio para hablarle al mundo, para hablarle a los colegas, a las personas que nos escuchan y que nos ven, y que de alguna otra forma, pues, hay veces se hacen interrogantes, y chévere que esto pueda llegar a esos corazones y pueda servir de algo. Si la gratitud de la memoria del corazón, gracias por vernos, gracias por escucharnos, gracias por compartir este contenido con aquella persona que tú sientas el llamado, que debe escucharlo, que debe verlo. Este episodio es gracias a Privé Audio. Gracias también por hacer equipo y por seguir haciendo llegar la voz a aquellos que necesitan escuchar un mensaje de aliento. Hasta un próximo episodio. Gracias. Este es el podcast de Diego Salazar.